Bienvenidos, comunidad. Este es el lado de los muertos, un espacio donde las historias paranormales siguen vivas. Aquí no vas a encontrar experiencias normales. Si te atrae el misterio, si te inquieta lo desconocido y si alguna vez sentiste miedo a la oscuridad, prepárate, porque aquí cada voz, cada sombra y cada historia puede esconder algo más, y una vez que entras, ya no sales igual. No fue por el monte lo que nos quitó a mi padre, fue una voz hecha con la garganta de mi hermana. Eso es lo primero que tengo que decir, porque si empiezo por otra parte, parece mentira, y no lo es. En mi casa había una regla más antigua que las tablas de la cocina. Si de madrugada alguien de tu familia te llamaba desde afuera, no respondías, no abrías y no volteabas hacia la puerta hasta contar con tus propios ojos que esa persona seguía dentro. Mi abuela Candelaria no decía esa advertencia como superstición, la decía con el miedo de quien no discute con la noche. Vivíamos en un rancho perdido entre lomas secas, un corral chueco, magueyes torcidos y un monte que empezaba apenas terminaba la cerca. La casa era vieja, de adobe y madera, con techo de lámina y ventanas pequeñas que por las noches se volvían cuadros negros. Atrás había un jacal abandonado que antes usaban para guardar maíz. Nadie se metía ahí desde que yo era niña, ni siquiera los perros. Se acercaban, olfateaban el aire y se echaban hacia atrás gimiendo, como si en ese jacal siguiera encerrado algo, que nunca se fue. Yo tenía 17 años. Irene, mi hermana Clara, tenía 9. Era de esas niñas que todavía corrían descalzas detrás de las gallinas y se dormían con la mano cerrada sobre una cinta o una piedra bonita. Mi madre decía que yo parecía su segunda mamá. Mi padre se reía y me llamaba mandona. Tal vez lo era, también era terca. Y por eso pasó lo que pasó. Yo siempre quise entender lo que los mayores preferían no nombrar. La primera señal llegó una tarde sin nada especial. Clara entró de jugar y me preguntó por qué la había llamado desde el patio, mientras ella estaba en el corral. Le dije que yo no había salido. Ella insistió, dijo que me había escuchado junto al pilón de agua, hablándole bajito para que fuera sola. Le pregunté qué le había dicho la voz. Clara se quedó callada un segundo y luego respondió que me escondiera donde no pega el sol. Mi madre la oyó y dejó de desgranar frijol. No dijo nada. Solo fue hasta la puerta, miró el patio vacío y echó el pasador antes de que cayera la noche. Esa misma madrugada escuchamos golpecitos bajo la ventana del cuarto. Eran suaves, medidos, 3 golpes, luego silencio, luego otros 3. Clara se acurrucó conmigo y mi madre empezó a rezar en voz apenas movida. Mi padre se levantó con la lámpara y el machete, pero mi madre se lo impidió sujetándolo del brazo. No abras por nada, le dijo. Él quiso hacerse el fuerte, pero no discutió. Los golpes siguieron unos minutos, y luego algo corrió pegado al muro, con pasos breves y ligeros. No sonaban como patas, sonaban como pies pequeños, tratando de no ser escuchados. A la mañana siguiente encontramos huellas junto a la pared del cuarto. Eran cortas, hundidas de frente y torcidas de atrás, como si algo liviano hubiera caminado encorvado. Mi padre dijo que podían ser de tlacuache, pero el tlacuache no deja, entre una huella y otra, ese olor agrio de tierra podrida que se quedó pegado al aire toda la mañana. Mi abuela Candelaria ya había muerto hacía 6 meses, pero todavía seguíamos encontrando sus costumbres metidas en la casa. Un rosario clavado tras la puerta,
una cruz de palma detrás del comal, una bolsita con sal y ruda bajo la cama de mi hermana. Mi madre agarró la bolsita y la volvió a poner sobre el marco de la ventana. Después me dijo algo que hasta entonces yo nunca le había oído decir con tanta seriedad: si oyes a Clara afuera, aunque jure, aunque llore, aunque te diga algo que solo ella sabría, no le contestes. Yo asentí para que me dejara en paz. 2 noches después, escuché mi nombre por primera vez. No fue un grito, fue un llamado bajo, alargado, como si me lo hubieran dicho cerca del oído, pero desde muy lejos al mismo tiempo. Irene. Me desperté de golpe y me quedé sentada en la cama, con la espalda helada. Entonces volvió a escucharse, esta vez debajo de la ventana, y era Clara, llorando, con la respiración partida, llamándome para que la ayudara. Me levanté por puro instinto. Llegué hasta la ventana y antes de mirar atrás, dije en voz baja: ¿dónde estás? En cuanto lo dije, me arrepentí. Sentí, de una manera que no sé explicar, que algo del otro lado sonrió. Mi madre prendió el quinqué en ese instante y la luz descubrió a Clara dormida en su petate, envuelta hasta la barbilla, con la mano metida bajo la mejilla. Afuera, la voz se cayó de golpe, ni se alejó, ni lloró otra vez, solo dejó de sonar, como si hubiera conseguido exactamente lo que quería. Mi madre me abofeteó sin fuerza, más por miedo que por coraje. Mi padre se persignó, yo no dije nada. Me quedé viendo a Clara dormir y sentí vergüenza, no por haber roto la regla, sino por haber sentido, durante un segundo, unas ganas reales de abrir. Desde esa noche, la casa cambió. Las horas se hicieron más largas, el monte se quedaba inmóvil demasiado temprano, los gallos tardaban en cantar al amanecer, los perros ya no querían acostarse bajo el corredor y se iban a gemir detrás de la troje. A veces, mientras barría la cocina o lavaba trastes, yo sentía que algo pequeño se movía alrededor de la casa, recorriéndola lentamente, rozando la base de adobe, con dedos o con uñas. Clara dejó de jugar sola. Empezó a decir que una niña chiquita la observaba desde el jacal. No la veía bien, decía. Solo alcanzaba a distinguir una trenza y unos ojos sin brillo. Yo fui a revisar en pleno día, con una vara en la mano, dispuesta a descubrir a algún chamaco escondido. Dentro del jacal no había nadie, solo costales viejos, tierra removida y montoncitos de huesos de pollo demasiado limpios. En una esquina encontré algo peor. Una trenza de cabello negro amarrada con el mismo listón azul que Clara había perdido 2 semanas antes. No se lo enseñé a nadie hasta la noche, cuando escuchamos a mi madre hablándole a mi padre desde afuera. Los dos estaban sentados a la mesa conmigo y con Clara cuando oímos su voz venir del patio. Tomás, sal tantito. Mi padre dejó de mover la cuchara. Mi madre se quedó inmóvil, con los ojos clavados en la puerta. La voz repitió el llamado, más cerca, justo del otro lado de la madera, y había algo mal en ella. Sonaba como mi madre, sí, pero la última sílaba caía demasiado pareja, sin cansancio, sin carne. Mi padre se puso de pie, pero esta vez ni intentó acercarse. Se limitó a meter el baúl contra la puerta principal y a colgar encima el escapulario de la abuela. A partir de ahí, ya no hubo descanso. Una noche fue la voz de mi padre llamando desde el corral, mientras él dormía. Otra, la de un becerro mugiendo con un tono casi humano junto al jacal, aunque todas las reses seguían amarradas. Luego empezaron las mezclas. Escuchábamos a Clara diciendo palabras que eran de mi madre. Escuchábamos a mi madre llorar, como si fuera una niña,
Yo oí mi propio nombre dicho con la voz de mi padre y el llanto de Clara al mismo tiempo, como si dos gargantas distintas estuvieran acomodándose una dentro de la otra. Mi padre buscó ayuda en don Laureano, un viejo que vivía hacia la barranca. Vino al anochecer con una vela bendita, sal gruesa y una expresión que no me gustó nada. Dijo que cerca del monte, donde la tierra se humedece incluso en tiempo seco, a veces se quedan cosas viejas, que no son ni animal ni difunto. Lo malo de esa cosa, nos explicó sin elevar la voz, es que no necesita entrar para quebrar una casa, le basta con que una voz le abra un hueco. Miró directo hacia mí cuando dijo eso. Yo bajé la vista. Él roció sal en las ventanas, pasó la vela por el marco de la puerta y dejó una recomendación que todavía me zumba en la cabeza. Si llama a alguien que ya murió, ni recen en voz alta, solo cierren la boca. A esa clase de cosas les gusta aprender también el miedo. La frase me persiguió toda la semana, porque en la casa había una voz muerta que yo conocía demasiado bien, la de mi abuela Candelaria, y yo sabía que, si la escuchaba, no iba a ser tan fácil quedarme inmóvil. La noche del casi encuentro empezó con un viento raro, cortado, que venía por golpes desde el monte y hacía sonar la lámina como si alguien caminara por encima del techo. Mi madre había acostado temprano a Clara. Mi padre dormía sentado con el machete entre las piernas. Yo permanecía despierta, mirando la ventana negra. Fue entonces cuando vi pasar la sombra. No cruzó corriendo, como un perro o un niño, se deslizó pegada al vidrio, agachada, con una velocidad que no correspondía a ningún cuerpo normal. Por un segundo quedó detenida en la esquina, donde se juntaban dos tablas, y pude verle parte de la cara. Era pequeña, arrugada, húmeda, tenía una mejilla hundida y un ojo opaco, sin reflejo, como una canica enterrada en lodo. Lo peor eran los dedos, largos, demasiado largos para esa estatura, secos, como raíces, se apoyaron en el marco y luego desaparecieron, con un solo tirón. Yo ahogué el grito para no despertar a Clara. Quise guardarme el miedo, quise parecer más fuerte de lo que era. Cuando al fin se lo conté a mis padres, ya amanecía, y sonó a relato de sueño. Mi padre me creyó a medias. Mi madre, en cambio, me miró como si ya supiera que lo peor estaba por llegar. Y llegó. Esa última madrugada, el campo entero se quedó sin voz, ni insectos, ni ramas, ni el resoplido de los animales, solo el golpeteo de algo bajo la ventana de Clara 3 veces, luego una pausa, luego otra vez. Mi hermana abrió los ojos y antes de que pudiéramos calmarla, escuchó su propia voz llamándola desde afuera. Clara, ven. Mi madre la abrazó tan fuerte que la niña se quejó. Mi padre sostuvo la puerta. Yo me quedé helada. La voz de Clara afuera siguió insistiendo, primero junto a la ventana, luego cerca del corredor, luego desde el jacal, y de pronto empezó la otra ronda. Mi madre oyéndose a sí misma en el patio, mi padre oyéndose a sí mismo detrás del corral. Yo escuché mi nombre dicho por mí misma, bajito, casi dulce, debajo de la cama. Entonces sonó la voz de mi abuela Candelaria, no afuera, no en el patio, del otro lado de la puerta principal. Marina, dijo llamando a mi madre como solo ella la llamaba. No dejes que Irene voltee. A mi madre se le fue todo el color del rostro. Mi padre empezó a rezar entre dientes. Clara lloraba tapándose los oídos. Y yo, aunque juro que intenté obedecer, sentí algo peor que el miedo. Sentí que la voz de mi abuela era real, no solo parecida, real,
traía la misma sequedad en la garganta, el mismo arrastre de ciertas palabras. Me acerqué un paso a la puerta, entonces la escuché otra vez, ahora desde el patio, desesperada. Irene, sácala, la niña ya está afuera. Miré por puro instinto hacia el petate de Clara. Estaba vacío. Hasta hoy no sé en qué segundo dejó de estar ahí. Solo recuerdo el hueco en la cobija y el listón azul en el piso, como si se lo hubieran arrancado al pasar. Mi madre gritó, mi padre empujó el baúl con el hombro. Yo fui más rápida. Levanté el pasador de la ventana lateral, la que daba al pilón. Afuera, a pocos pasos, estaba Clara de espaldas, con el camisón blanco y el pelo suelto. Lloraba quedito. Irene, ayúdame. Mi padre me gritó que no abriera, pero yo ya había roto la regla mucho antes. La primera vez que respondí, esa noche, solo terminé de pagarla. Abrí la ventana. Clara empezó a girar despacio hacia mí, pero antes de que acabara de voltearse, vi que no era ella. Era más baja, tenía la espalda vencida y el cuello demasiado corto. Debajo del cabello enredado, no había una cara de niña, había una piel oscura, húmeda, plegada sobre huesos pequeños. Los ojos eran dos manchas opacas y la boca, apretada, llena de dientes mínimos, se abrió para decir mi nombre con mi propia voz. Irene. Quise cerrar la ventana, pero una mano larguísima se metió entre las tablas y me arañó el cuello. Sentí un frío sucio, como barro vivo. Grité. Mi padre soltó la puerta y corrió hacia mí, justo cuando del otro lado de la casa volvió a escucharse Clara, ahora de verdad o sonando más de verdad que nunca, llorando junto al jacal. Mi padre no pensó, arrancó el cerrojo y salió con el machete. Eso fue lo que la cosa quería. Apenas puso un pie en el patio, las voces se multiplicaron. Clara llamándolo desde el jacal, mi madre gritándole desde el corral, aunque seguía dentro conmigo, mi abuela pidiéndole que se apurara, y entre todas ellas, la mía, mi propia voz, llorando desde la oscuridad, suplicándole que no me dejara sola. Mi padre giró una vez, confundido, y alcanzó a mi mamá a iluminar algo que corría pegado al suelo, hacia el monte. Luego salió detrás de ese bulto, sin escuchar a nadie. No volvió. Mi madre y yo encontramos su machete al amanecer, enterrado de punta frente al jacal. A un lado estaba la gorra que usaba para ordeñar. Más allá, en la tierra húmeda, había huellas pequeñas y torcidas, mezcladas con las de sus botas. Entraban al monte, ninguna regresaba. Clara apareció dormida dentro del gallinero, metida entre la paja, con el camisón lleno de lodo y una marca morada en la garganta, como si unos dedos muy delgados la hubieran sujetado. Nunca recordó cómo llegó ahí, tampoco volvió a más hablar durante meses. Cuando por fin recuperó la voz, algo en ella había cambiado. Se detenía a mitad de las frases, como si escuchara a otra persona completarlas por dentro. Nos fuimos de ese rancho antes de que terminara la semana. Mi madre vendió lo poco que pudo. El jacal quedó atrás. El monte también. Pero hay cosas que no se quedan donde ocurrieron. Hay cosas que aprenden y luego te siguen. Yo llevo una cicatriz fina a un lado del cuello, justo donde me tocó aquella mano. En temporadas de lluvia se me pone helada y cuando eso pasa, casi siempre sucede lo mismo. Los perros del vecindario dejan de ladrar, las ventanas parecen más negras de lo normal y en algún momento, antes del amanecer, escucho mi voz afuera, la mía. A veces me llama por mi nombre, a veces le habla a mi madre, con el tono exacto que yo usaba de muchacha. A veces le susurra a Clara cosas que solo yo sé. Nunca he vuelto a abrir, nunca he contestado, pero cada madrugada
Esa voz suena más segura, más limpia, más idéntica, como si siguiera practicando, como si la mano que me arañó aquella noche no hubiera querido llevarme entonces, como si solo hubiera venido a aprender cómo llamarme cuando por fin decida volver por mí. Hay historias que no terminan cuando alguien muere. Algunas solo están esperando a que alguien las escuche. Si llegaste hasta aquí, es porque algo te trajo, y ahora ya lo sabes. No todas las historias pertenecen a este mundo. Te leo en los comentarios, y si alguna vez viviste algo extraño, cuéntamelo.